hoy vamos al famoso panel de hidrógeno verde, que es primordial para entender qué viene en esta nueva alternativa, ¿no? Sí, Pablo, totalmente. Y para ello tenemos a tres excelentes oradores. Patrick Mayot, CEO de Inicio, innovador, iniciador del hidrógeno y conocedor amplio del tema. Tenemos también a Mauricio, que es de la empresa Air Liquide. Mauricio nos va a presentar, Mauricio de la FARE, perdón, nos va a presentar las potencialidades y lo que Air Liquide está realizando hoy en este campo. Y luego Ernesto Garberoglio de Alstom con algo novedoso. Nos va a presentar una solución totalmente nueva. Así que lo dejo a él que la presente en unos instantes. Vamos a arrancar este panel con Patrick. Él tiene una presentación para hacernos. Patrick, todo tuyo. Muchas gracias, Darío. No sé si me escuchan. Perfectamente. Perfecto. Genial. Bueno, buenas tardes, o mejor dicho, buen día. Yo estoy aquí en París, así que aquí ya es la tarde. Un gusto estar con ustedes y gracias a los organizadores, la Cámara y Dario por la invitación a compartir sobre un tema muy de moda, muy fascinante, que es el hidrógeno. Así que voy a tratar de compartir mi pantalla y la idea es un poco de presentar el tema en general. Aquí obviamente hay gente que conoce muy bien el tema y otros de ustedes que a lo mejor descubren un poco el tema. Darío, ¿me indicas si por favor, si ves la presentación? Yo la estoy viendo en modo PowerPoint, no en modo presentación. Ahí tienes que ir a Display Settings, duplicación. A ver. Estos días tenemos varias pantallas y a veces hay que hacer un doctorado en tecnología para saber cómo funcionan las cosas. A ver. ¿Ahora sí? Vamos a darte unos segundos. Ahora sí, perfecto. Genial. Bueno, entonces en 4 puntos, en 10 minutos, la idea es un poco de, bueno, primero presentarles nuestra firma Inicio en algunas palabras, después tratar de explicar el tema del hidrógeno, por qué se habla tanto de eso hoy y para qué. Después hablar de cómo se sitúa Argentina en un contexto global y regional. Hicimos un estudio hace unos meses atrás con algunas conclusiones que me gustaría compartir. Y finalmente, abrir la puerta a la perspectiva a mediano o largo plazo de exportación de hidrógeno verde y hacernos la pregunta si existe sí o no un potencial para exportar hidrógeno desde Argentina y de la región. Así que empezando brevemente con el primer punto, a propósito de Inicio, en unas breves palabras, bueno, somos un pure player de lo que es consultoría estratégica en temas de hidrógeno. Tenemos un centro de competencia que hoy día es un líder en Europa. La firma fue fundada en 2006 y desde 2006 venimos trabajando el tema. Con un enfoque a la vez en temas de tecnología, de estrategia, de mercados y de políticas públicas. Hoy día entregamos más de 350 proyectos en 25 países. Tenemos oficinas obviamente en Europa, en París, en Bruselas, en Rotterdam, en Latinoamérica, en Buenos Aires, a donde yo estoy normalmente ubicado, en Santiago de Chile, en Bogotá, en México, y un acuerdo de representación comercial en lo que es Beijing, China. Tenemos 4 pilares de actividades que tienen que ver con estrategia corporativa, inversión y análisis y apoyo a inversiones, políticas públicas, tratando de acompañar a gobiernos
reguladores, agencias estatales, en lo que es desarrollar políticas que permitan acompañar el desarrollo del hidrógeno y finalmente apoyo al desarrollo de proyectos. Entonces, hablemos un poco del tema a través de la pregunta ¿por qué y para qué? Primero quisiera empezar con algunos fundamentos. ¿Por qué estamos hoy día hablando tanto de esto del hidrógeno? Bueno, primero, es el elemento más abundante en la Tierra. Es un punto de partida, digamos, muy interesante, en el sentido que el potencial para explotar el hidrógeno es fenomenal. Pero la molécula hoy es disponible de forma difusa, es decir, mezclada con otros componentes. Y entonces necesita ser extraída de estos componentes que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? El interés del hidrógeno, de la perspectiva de sus características, es su alta densidad de energía por unidad de peso. Es decir, que con 1 kilogramo de hidrógeno se puede condensar mucha energía, pero al contrario, tiene una baja densidad volumétrica. ¿Qué significa eso? Que para poder transportar mucha energía hay que comprimir la molécula de forma a que ocupe menos espacio. Y por ejemplo, estas características se plasman muy bien en lo que son cohetes allá al espacio. El hombre desde siempre, cuando ha enviado cohete, ha sido con hidrógeno en su forma líquida en general, ¿sí? Hoy día la infraestructura dedicada al hidrógeno como tal todavía es mínima, ¿sí? Entonces debe de desarrollarse o usar redes de gas para transportar el hidrógeno, y eso implica algunos aspectos técnicos que no voy a explicar ahora. Los colegas de Air Liquide probablemente van a tener un interés en enfocar un poco su discurso sobre el tema de infraestructura, ¿no? Lo que hay de importante, y eso nos lleva al por qué el hidrógeno verde hoy día, es entender que actualmente el 95% del hidrógeno producido en el mundo es gris. Gris en el sentido de que genera emisiones al momento de producirse. ¿Y por qué? Porque el 95% proviene de fuentes fósiles y tiene emisiones asociadas. Para darles un rango, por ejemplo, para producir 1 tonelada de hidrógeno con base a un proceso que se llama el vapor de formaje del gas natural, se genera, según el proceso, entre 9 y 14 toneladas de CO2, lo que puede ser bastante sustancial. Vía el proceso de electrólisis del agua, ¿no? ¿Se recuerdan de chicos? Algunos de ustedes en el colegio poníamos 2 electrodos en agua y salían burbujitas del agua que eran oxígeno y hidrógeno. Este proceso permite, de hecho, producir hidrógeno sin producir CO2, siempre y cuando la electricidad que se usa en este proceso es de fuente renovable. Y como los ponentes anteriormente explicaban bien, de ahí nace todo el interés, conforme se va desarrollando las capacidades de renovables en el mundo y en Argentina y Latinoamérica en particular, y los costos van bajando, el electrólisis del agua se torna como un proceso que se puede industriar con costos que van mejorando día a día. Entonces, es una solución que realmente permite integrar la producción eléctrica, el gas, el transporte y la industria. Y lo vamos a ver luego después. Hoy día se habla mucho de electrificación como siendo uno de los procesos para reducir emisiones en el transporte, en la industria, en la energía en general, y es correcto. Lo que también es correcto es decir que hay muchas industrias que son difíciles de descarbonizar porque no se pueden justamente electrificar. Algunos ejemplos aquí que destacamos de un estudio de Bloomberg. El sector de aviación. Hoy día el casi 100% de los aviones funciona con combustibles fósiles. Biocombustibles están llegando al mercado,
pero electrificar un avión, a no ser que sea un avión de relativamente pequeño tamaño, probablemente en las próximas décadas no va a ser posible. No va a ser difícilmente posible imaginar poder cruzar el Atlántico con un avión eléctrico. Y eso mismo si las baterías y las tecnologías de las baterías llegan a mejorarse de forma muy sustancial. Producción de cementos, producción de acieros, el sector agrícola, el sector de la química, son sectores que si bien pueden beneficiarse de la electrificación para reducir su emisión, el mayor componente de producción de gases de efecto invernadero no se puede reducir con electrones. ¿Cuál es la opción? El hidrógeno verde. En muchos de estos casos, poder producir moléculas de bajo carbono a través de hidrógeno permite realmente atacar la descarbonización en estas industrias tan difíciles de electrificar. Y por eso hoy día estamos hablando mucho de este tema. Aquí es un poco nuestra visión del sector, es una visión a nivel de ecosistema. Entonces, en la parte izquierda vean diferentes fuentes de producción de energía primaria que pueden nacer de hidroelectricidad, de renovables, solar, eólica o de combustibles fósiles, gas o petróleo, que permiten a través de un proceso de vapor-formaje producir hidrógeno y producirlo también a través de la captación de CO2 de una forma bajo carbono, es lo que llamamos el hidrógeno azul. Todas estas fuentes se pueden interconectar a través de una red, que puede ser una red de gas adaptada o un hidrogenoducto, como vemos, como Air Liquide, por ejemplo, maneja en varias partes del mundo, que vemos que hoy día se están desarrollando a través de inversiones masivas, particularmente en Europa. Y estas moléculas transmitidas a través de redes de gas o de ductos van a poder alimentar usos industriales, van a poder alimentar usos en sectores de la movilidad, como vamos a ver a través de Alstom, por ejemplo, en el sector de tren, pero también van a poder alimentar aviones a través de lo que llamamos combustibles sintéticos, que vienen de la mezcla de CO2 y del hidrógeno. Así que una multiplicidad de uso por un lado, una multiplicidad de fuentes por otro, redes de interconexión en el medio. Ahora, ¿por qué hidrógeno en América Latina? Nosotros vemos tres motores principales al desarrollo. Primero, el recurso. El recurso renovable, como los ponentes anteriormente explicaban muy bien, están en abundancia y económicamente atractivos, siempre y cuando, obviamente, el costo de capital y la macroeconomía lo permiten. Entonces, el potencial de producción, el recurso hídrico, porque obviamente para producir hidrógeno con base a electrólisis se necesita agua, y tierras accesibles, abundantes y accesibles económicamente. Entonces, es un primer aspecto. El segundo aspecto, esfuerzos de descarbonización en industrias claves. Cuando se habla de transporte pesado, del sector minero, del sector agropecuario, que todos a nivel mundial y Argentina no escapa, vamos a tener que descarbonizar paulatinamente. Estamos ahí frente a un mercado que está evolucionando hacia una descarbonización. Y finalmente, para muchas empresas activas en el sector oil and gas, bueno, finalmente producir, distribuir, almacenar, transportar hidrógeno en forma gaseosa o en forma líquida no es tan diferente del negocio del gas o del petróleo. Así que vean inmediatamente una posibilidad de diversificación económica e industrial que quizás inclusive pudiese llegar a ser más fácil que la electricidad para grupos que manejan procesos en el sector oil and gas. Entonces ahí vemos el interés. En la parte izquierda vean algunos elementos de costo de producción, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Chile los costos de generación de hidrógeno pueden llegar a ser súper competitivos, súper atractivos. Y veamos un poco ahora cómo se sitúa Argentina a nivel regional. Entonces,
voy a presentar solamente muy brevemente algunos elementos de un estudio que se realizó en febrero pasado para UNRG y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual miremos a 5 tipos de parámetros. Este índice es el primer año que se hace a nivel latinoamericano y cada año la idea es actualizarlo para ver y poder medir de forma muy concreta el desarrollo del sector en 5 componentes, lo que son políticas públicas, incentivos y regulaciones, país por país, ¿sí? Lo que son la estructuración del ecosistema como tal, a través de mecanismos de asociaciones y gremios empresariales, de clústeres, de alianzas dedicadas al sector, de proyectos, obviamente, pueden medir proyectos, pero hablamos de proyectos ya industriales, en desarrollo o ya operando, la adopción del hidrógeno en el sector de movilidad y finalmente elementos de exportación y de acuerdos internacionales. Bueno, estas son las 5 dimensiones a través de las cuales se hizo este indexo, que se puede compartir para los que estén interesados, pero simplemente hoy, en 2 minutos, quería compartir esta lámina para situar un poco a Argentina en un contexto regional. Entonces, ¿qué vemos? En un número de 0 a 100, hoy día Chile, la región es el país que más avanzado está en el tema. Vemos que comparando con otros países que llegan a cerca de 100 en esta métrica, todavía hay mucho por hacer en Latinoamérica y no es sorpresa, ¿no? Todo el sector está muy incipiente. Y en este contexto, Argentina estaría en 4º lugar, tomando en cuenta los elementos de políticas públicas, de estructuración del ecosistema, del número de proyectos o en operación o en desarrollo, de la adopción de la movilidad y finalmente de discusiones que tienen que ver con acuerdos internacionales para poder eventualmente llegar a exportar la molécula. Potencial de exportación de hidrógeno. ¿Será que Argentina va a llegar a exportar hidrógeno a mediano o largo plazo? Para nosotros hay 5 parámetros claves que pueden determinar la probabilidad de llegar a esta situación. Obviamente, el costo de producción de hidrógeno es clave, ¿no? Para tener una presencia en el mercado internacional, llegar a poder producir hidrógeno a bajo costo es evidentemente un punto clave de partida. La facilidad de trading, ¿no? De poder activar acuerdos de libre comercio y capitalizar sobre situaciones que facilitan el trading a nivel internacional. La macroeconomía va a llegar a ser determinante y ahí evidentemente las dificultades o los retos actuales hay que tomarlos en cuenta. El soporte a nivel político, vemos ahí que hay cosas muy positivas que están ocurriendo en la Argentina y finalmente una cierta infraestructura a nivel portuario, a nivel petroquímico, para poder abastecer rutas internacionales con una ventaja competitiva. Me voy a parar aquí, Dario, porque veo el tiempo y no quisiera desbordar sobre los otros ponentes. Tenemos otras láminas sobre elementos de costos, pero quizás más adelante se puede hablar. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Patrick, por tu intervención. Bien educativa. Muy rápido a Mauricio y la experiencia de Air Liquide en este tema. Le voy a pedir a Mauricio un segundo y Clara les va a poner ahora en pantalla una breve encuesta. Mientras Clara les proyecta la encuesta, va a estar comenzando Mauricio. Ahí la tienen. Mauricio, ahora sí puedes comenzar tu presentación. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Ahí arrancamos. Bueno, mi nombre es Mauricio de la Far, soy director de Air Liquide Argentina, director de la actividad industrial, y bueno, es un placer formar parte de este panel. Vamos a ir rápido en esta primera parte, porque el tiempo es tirano, así que vamos a ir tratando de cumplir el horario.
A ver si pasa. Ahí estamos. Perfecto. En este recorrido voy a tratar de darles una visión macro de Air Liquide bien breve, nuestros objetivos medioambientales y cómo el hidrógeno es un rol, o tiene un rol clave en esta transición energética. Y al final voy a hablar rápidamente de mercados actuales y potenciales del hidrógeno y los principales desafíos que tenemos como país. Cifras muy generales que no quiero andar de Air Liquide. Lo más interesante creo que es los objetivos y la ambición del grupo de básicamente ser líderes en nuestra industria y el compromiso con la sustentabilidad. Y cómo vemos al hidrógeno como un eje clave para esta transición energética. El grupo ha definido los objetivos de alcanzar la neutralidad para 2050 y reducir significativamente las emisiones de carbono en lo que se llama Scope 1 y 2 para 2035. Como les decía, el hidrógeno es una pieza clave. El hidrógeno es un vector limpio, seguro y versátil y nos permite, bueno, básicamente limitar el calentamiento global y reducir las emisiones de carbono. El hidrógeno, como decía Patrick y explicaba muy bien, para agregar algo y complementar un poco, puede ser producido con muy baja huella de carbono, puede ser transportado a largas distancias, se puede almacenar por largo tiempo, produce energía, bueno, tiene determinados beneficios y el Hydrogen Council ve para 2050 que un 18% de la oferta global de energía podría llegar a ser hidrógeno. Air Liquide, para ya meternos en el core, está en todas las etapas, tanto desde la producción como el almacenamiento, la distribución y las aplicaciones. Para mencionar algunas industrias, tratamientos térmicos, producción de vidrio, electrónica, petroquímica y refinación de petróleo, combustibles, cohetes, lo mencionaba Patrick también, y para mencionar algo adicional, los vehículos, como por ejemplo con celdas de combustible. Air Liquide ya comenzó su proceso de inversión. En el mundo tiene más de 120 estaciones de servicio de hidrógeno, estas que llamamos HRS, de las cuales más de la mitad son operadas y propiedad de Air Liquide. También tiene una subsidiaria de Venture Capital que invierte en proyectos, pero lo más interesante y lo más desafiante es que el grupo ha decidido invertir cerca de 8 billones de euros para los próximos años para producción de hidrógeno de bajo carbono. Para no hablar de todo, y en función del tiempo, me gustaría profundizar específicamente en un proyecto que es representativo para el grupo en el exterior y que vemos potencial en Argentina. Se trata del hidrógeno para autoelevadores. Básicamente hay un mercado importante en esos Estados Unidos, un mercado potencial importante en Europa. Air Liquide ha diseñado estas estaciones de hidrógeno. Hay varias instaladas en clientes como Carrefour, como Walmart, Coca-Cola y demás. Y mostrarles básicamente, y Patrick también lo mencionaba, un poco esta analogía con otros tipos de combustibles. Lo vemos aquí, esta es una estación, lo que sería una estación de hidrógeno en una empresa, en un centro de distribución, cualquiera fuera la industria, en la cual los autoelevadores, como ven aquí, se pueden cargar, vienen como si fuese el combustible, el almacenamiento, y finalmente la estación de carga. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que este autoelevador, que usualmente se cargaba si fuese eléctrico durante toda la noche las baterías, en 3 minutos está nuevamente operativo para salir a funcionar, y esa subutilización que antes teníamos, bueno, podemos capitalizarla de otra manera. Este es el principal link con Argentina como proyecto potencial. Y hablarles un poco de Argentina, creo que es interesante conocer rápidamente el mercado. Cuando hablamos de hidrógeno en Argentina, y Patrick lo decía, hablamos de cerca de 400.000 toneladas de hidrógeno por año, principalmente lideradas por el rubro petroquímico. Ellos son los que tienen la producción y están ahí. Dentro de esto, Patrick también hablaba y me hizo el favor de dar toda la introducción, hablaba del hidrógeno gris. Todo este hidrógeno principalmente es producido de una manera gris. La única empresa que hoy día en Argentina está produciendo un hidrógeno azul es Air Liquide, principalmente por sus procesos y por su capacidad de capturar todo ese CO2 y comercializarlo en otros negocios que podemos comentar si hubiera alguna pregunta. Y para destacar, debajo del slide, lo más interesante, bueno, ¿qué es lo que vemos para Argentina? Para Argentina, principalmente, nosotros entendemos que por un tema de coyuntura, competitividad, desarrollo y demás, tanto autoelevadores como buses, como trenes,
y le voy a dar luego la palabra a Alstom para hablar un poco más de eso, son el potencial eje donde podemos trabajar. Y un poco para ir cerrando, el hidrógeno, bueno, sabemos, y lo mencionaba Patrick también, es un tema limpio, en definitiva, en cuanto a la generación, entonces no quiero repetir todo esto, pero para mí los puntos más importantes son la movilidad limpia, la integración con energías renovables y otras de los mencionados en la presentación son aspectos importantes. Pero también plantea una serie de desafíos. Estos desafíos los vamos a ver aquí, muchas palabras sueltas. Creo que lo más importante, más allá de todas estas palabras que van a ir viendo ahí, que son cosas que se van a ir haciendo y se están trabajando, y hoy día se ha creado el consorcio de hidrógeno H2A Argentina, que nosotros somos parte también, un poco para acompañar y delinear el proceso de, bueno, desde la legislación hasta cómo hacer la distribución, etcétera, si esto es una decisión. Y cuando decía cuál es el principal desafío más allá de todo, es el desafío gubernamental y nacional de cambiar el mix energético. Lo hemos visto en los primeros, bueno, el día de ayer también en el foro y demás, la participación que tienen los fósiles, y cambiar este mix va a permitir que el hidrógeno, bueno, tome mayor preponderancia, y esto tiene que estar apalancado sin duda por energías renovables que van a ir apalancando con un costo energético competitivo esta situación. Les dejo un pequeño video de 19 segundos. ¿Vale? Bien. Básicamente, como decía el video, no hace falta explayarme más, no se trata de una cosa, siempre se planteó, van a ser lo eléctrico, los vehículos eléctricos, va a ser el hidrógeno. Yo creo que, y como establece el grupo y está definiendo, ambos son compatibles y van a poder convivir en el futuro. Y para cerrar, de nuevo, para nosotros y para el grupo, les dejo el mensaje de nuestro CEO. El hidrógeno es una pieza indispensable y está en el corazón de nuestra transición energética. Bueno, espero haber llegado a tiempo. Te devuelvo, Darío, muchas gracias. Gracias, Mauricio, y muy buena presentación de todo lo que está haciendo Air Liquide. Se nos está yendo el tiempo, pero Ernesto Garberoglio nos va a presentar la solución innovadora de justamente trenes eléctricos. Ernesto, todo tuyo. Gracias Darío. Voy a compartir mi pantalla. Te pido que me confirme si está visible para todos. Ahí vemos la presentación. Sí. Okay. Bueno, perfecto. Les voy a presentar una solución. Hemos tenido el placer de contar con dos exposiciones muy claras sobre especialistas en el tema de hidrógeno. Nosotros somos especialistas en movilidad. Alstom es el líder mundial en soluciones ferroviarias. ¿Y por qué estamos acá? Porque hemos desarrollado y tenemos en servicio el primer tren impulsado por hidrógeno. Entonces, como complemento a la visión de estos especialistas, de Patrick, de Mauricio, vamos a hablar rápidamente de nuestro producto, el Coradia iLink, que es la primera solución en operación en el mercado ferroviario mundial. Bueno, ¿cómo se veía en el pasado la gestión ferroviaria a través de soluciones muy contaminantes? Estas fotos son suficientemente explicativas. Entonces, partimos a partir de la Convención de París en 2015, en el COP21, a buscar soluciones que permitan una drástica reducción en las emisiones. Y bueno, la solución no contaminante para el mercado ferroviario es la electrificación, o ha sido la electrificación. La electrificación ha reemplazado muchas de las redes previas que funcionaban con propulsión a combustibles fósiles, y es una solución realmente efectiva. Pero ¿qué pasa? Vemos acá
la red ferroviaria europea. La red ferroviaria europea la ponemos de ejemplo y de referencia porque es la más importante del mundo. Todavía cuenta con casi la mitad de su estructura no electrificada. Simplemente de esta longitud total de 226.000 kilómetros tenemos más de 100.000 sin electrificar. Y la solución parecía ser que teníamos que esperar a tener los recursos y los proyectos para llegar a electrificar todo. Sabiendo que la solución de electrificar una red férrea es muy costosa, incluye una infraestructura que puede inviabilizar los proyectos. Entonces, contamos que estos trenes tienen que ser reemplazados por trenes que no emitan para reducir las emisiones, y la solución que va a encontrar Alstom es una tecnología compatible. ¿Con qué se han reemplazado históricamente los trenes a diésel? Bueno, los trenes a diésel con unidades eléctricas. ¿Y qué aparece ahora como solución? Los trenes con una celda de combustible. Por eso hablamos de FCMU, Fuel Cell Multiple Units. Bueno, esto tenemos un pequeño cuadro donde podemos comparar las soluciones de Alstom con trenes a celda de hidrógeno. ¿Y cómo funciona? Es un tren eléctrico que tiene celdas de hidrógeno para generación de la energía a bordo. La fuente primaria de la energía para el tren es el hidrógeno. El oxígeno se toma del aire y combinado con el hidrógeno dentro de la celda produce la electricidad. La batería de tracción es usada para almacenar la energía de frenado e impulsar la aceleración. Y la estructura de hidrógeno requerida son las estaciones de refueling de hidrógeno. Entonces, ¿cómo pasamos de un sistema de propulsión a diésel a un sistema de propulsión eléctrico? Y vemos como una solución innovadora, como decías vos, Darío, es que las celdas están ubicadas en el techo de la formación. Y con todo un equipo que acompaña a esta solución. Funciona con celda de combustible, el almacenamiento de hidrógeno a 350 bar, con baterías de ion litio, también tema que veíamos ayer en el panel de electromovilidad, la importancia de la producción de litio en Argentina, que es muy importante. Y bueno, esta solución sale del laboratorio, sale del diseño y se transforma en realidad con el Coradia. Coradia es una solución ferroviaria de Alstom que está en servicio inicialmente en Alemania. Para quienes conozcan específicamente de soluciones de Alstom, el Coradia era un tren a diésel, el Coradia Lint 54, y a partir de eso se desarrolla el Coradia iLint con una solución no contaminante. Tiene el piso bajo, tiene una velocidad máxima de 140 kilómetros, su performance es muy similar a la versión diésel, no hay pérdida de performance. Tiene 150 asientos, un toalete, un aire flexible, tiene 0 emisiones y bajo ruido. ¿Cómo funciona? Y aquí están los principales elementos. Tiene una tracción eléctrica, la fuente primaria de esta energía son celdas de hidrógeno, tiene un almacenamiento intermedio de energías con baterías de ion litio, tiene impulso en la aceleración, recuperación de energía durante el frenado y en todos los sistemas auxiliares. Tenemos aquí el mapa del dibujo de nuestro tren, con los motores de tracción, los convertidores auxiliares, las celdas en el techo del tren. Bueno, estamos hablando de soluciones innovadoras, y es cierto, es una solución innovadora, como dijiste, Darío, pero no es una solución futurista, es una solución del presente. Alstom recibió la homologación de este producto en el año 2018, hace exactamente 3 años, y se empezó una operación en septiembre de este mismo año, con trenes preserie. Y en servicio comercial diario estuvo esta etapa hasta febrero del 2020, con 180.000 kilómetros recorridos. Se hicieron pruebas en distintas ciudades alemanas, que están a la vista, en Franken, en Oldenburg y en otras, y con excelente rendimiento. Esto, por ejemplo, es la vista de lo que hablábamos de la estación de refueling. Después pasamos a las pruebas en Holanda, donde Enel, que es el operador holandés, también ha tenido una solución muy satisfactoria con alta aceptación de los pasajeros. Hoy en día, acá tenemos otro estudio que se hizo en Austria también,
en 4 líneas del área de Weiner-Neustadt, entre septiembre de 2020 fue la prueba, ya está en operación comercial, y tuvimos acá una operación regular donde se combinó con la operación de trenes DMU, o sea, diésel, con mucho éxito. Y también se pasó a operar en trenes en zonas alpinas, donde la exigencia es mayor por la inclinación. Aquí son un poco la foto del tren operado en Austria, con una topografía desafiante, como les comentaba, con todas las líneas correctamente operadas, con excelente puntualidad y con el confort de los pasajeros muy satisfechos. Para mostrarles un poco cómo es el mapa, esto ya lo habíamos visto con los especialistas, incorporamos nuestra solución ferroviaria a esta sociedad de hidrógeno a partir del todo el foco en la infraestructura. Acá tenemos cómo se gestiona el hidrógeno, que lo explicaron muy detalladamente los panelistas anteriores, y a partir de ese hidrógeno, esto se puede utilizar para distintas soluciones de movilidad. Nosotros somos los especialistas en hacerlo en tren. ¿Cuánto es más caro o más económico operar un tren, instalar una solución de hidrógeno con una solución diésel? Es mucho más barato, ya les dije, que un tren eléctrico, porque no se requiere toda la infraestructura de subestaciones y de catenaria que requiere el tren eléctrico, que en valores comerciales estándar mundiales se habla en 1 millón de euros por kilómetro. Entonces, si esos son valores referenciales, donde tenemos que el costo del tren, el CAPEX, es aproximadamente un 25-35% más caro, pero tenemos un 85 o un 15%, hasta un 15% más barato el costo de mantenimiento contra un tren diésel, y el consumo de energía está hasta un 10% menos que el consumo de diésel. ¿Cuál es el punto de equilibrio de esto? Depende del kilometraje anual de la flota, a cuánto podamos conseguir el diésel en el mercado que queremos atender, el costo del hidrógeno también, por supuesto, y los costos de infraestructura. Todo este análisis hace que haya un punto de equilibrio. A partir de los 10 a 15 años podemos considerar que es más barato y es más económicamente rentable instalar una línea con trenes a hidrógeno que con trenes diésel. Y sin incorporar en este análisis, por supuesto, las ventajas medioambientales. Ernesto, Bueno, vamos a necesitar ir cerrando, dale. porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves tu conclusión? Bueno, acá les estaba mostrando algunos proyectos que están, como les comentaba, en Europa, y para ir cerrando, Darío, les quería comentar que, como comentó también Air Liquide, Alstom es integrante del consorcio H2AR, y en este rol estamos intentando que la solución de hidrógeno sea analizada en Argentina a partir de la disponibilidad de hidrógeno como combustible, y pensamos que a partir de la enorme red no electrificada que tiene Argentina, en proporción aún mayor que la europea no electrificada, el análisis de poder implementar un tren de hidrógeno en Argentina tiene todo sentido, y se lo estamos viendo como una realidad hoy con el Ministerio de Transporte de la Nación. Gracias, Darío. Buenísimo, Ernesto. Hemos tenido 3 presentaciones. Espero que nuestra audiencia haya podido ver todas estas potencialidades. Por el tiempo no vamos a poder hacer preguntas. Les agradezco, Patrick, Mauricio y Ernesto, por las muy buenas presentaciones.